A esta hora del día nos vamos a conectar ya directamente a través de la vía telefónica con el economista Mauricio Pozo, quien ha tenido la gentileza de atendernos, el ex ministro de Economía y Finanzas, también catedrático y analista económico de renombre. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Sí, buenos días, a la orden. Economista, el día de ayer se conoció a través de la prensa nacional cifras del INEC. Subempleo, pobreza y pobreza extrema. Son tres cifras que están en aumento según este Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Cuál sería el análisis correcto que se pudiera dar de este tema? Porque al mismo tiempo de que salen estas cifras, por otro lado, hablamos de que existe un mejor Ecuador, existe un Ecuador con un índice de riesgo más bajo, un Ecuador donde organismos multilaterales nos dan buenas calificaciones. ¿Cómo entender entonces que a pesar de que tenemos un estado económico, al parecer estas cifras no están apoyando a los ecuatorianos de manera directa? Bueno, el problema es que en este momento el programa económico está ordenando las cuentas, está ordenando la casa, y esto obviamente ha implicado un correctivo en términos, por ejemplo, de gastos. La reducción del gasto del Estado, sobre todo en gasto de inversión, lamentablemente no todavía en gasto corriente, tiene sus secuelas, y una de las secuelas es el estancamiento económico. Este estancamiento significa que el país de este año lo más probable es que no crezca nada, y el escenario para el siguiente tampoco es muy auspicioso. Y esto se junta a lo que ha ocurrido en los años previos. Estamos hablando ya de un periodo de unos 3 años sin que el país crezca. Y cuando un país no crece es imposible que mejore los estándares de empleo. Por esta razón es que estamos viendo que el subempleo, el desempleo y sobre todo la población ocupada no crece, es más, ha bajado, y eso hace pues que sea mucho más complicado políticamente inclusive vender que se están haciendo bien las cosas pero no hay empleo. Por esta razón se ha insistido mucho en que el programa que tiene el gobierno con los multilaterales, que era un programa necesario, sea acompañado por otras decisiones que permitan que el costo del ajuste sea el menor posible, es decir, que la duración del estancamiento sea más corto y la profundidad también sea menos intensa, de tal suerte que haya como esperar un proceso de recuperación en un periodo no muy largo, que significa inversión, sobre todo privada, nacional y extranjera. Es la única manera de empezar a combatir este problema, es el mayor que tienen los ecuatorianos, que se llama desempleo y subempleo. ¿Cuánto influencia en estas cifras y en la economía general, en la economía global ecuatoriana, la influencia de la diáspora venezolana, es decir, el ingreso de migrantes que hemos tenido en gran número? Bueno, esto nos demanda bienes y servicios, esto es verdad, nos demanda bienes y servicios en temas de alimentación, en temas de salud, tiene costos en términos también de seguridad. Y algo de esos recursos que se generan en esta economía informal, llamemos, están saliendo del país para las remesas que envían a sus familiares en Venezuela. Creería yo que todavía no es un impacto tan significativo. Empieza a tener algo más de peso, pero todavía no es tan significativo por algunas razones. La una es que parte del ingreso que ellos generan se gasta aquí, algo tienen que vivir aquí en el Ecuador, obviamente parte se va afuera, y claro, los valores que generan todavía siguen siendo pequeños, precisamente por la propia informalidad. Esto no quiere decir que no se adopten políticas hacia adelante. En lo personal creo que esto todavía no golpea tan intensamente como podría llegar a representar en su momento, pero sí amerita decisiones específicas para tratar este asunto. ¿Cuánto deberemos de esperar los ecuatorianos para que el pulso de la economía se reactive, para que esto genere nuevamente más plazas de trabajo, para que exista mayor satisfacción en el bolsillo de los ecuatorianos en términos generales? Bueno, si el programa se lo cumple y se aplica en su integralidad, digamos,
y se complementan las acciones con otras. Como he dicho, no es suficiente lo del fondo ayuda, pero no es suficiente. Yo esperaría que a finales del próximo año empiecen a darse algunos visos de recuperación. En este sentido, creo que tenemos todavía un año de estancamiento. Recuerde algo, se está tratando de corregir 11 años de exceso. Este país tuvo 11 años de un gasto desmedido, 11 años de endeudamiento absolutamente inadecuado, 11 años de apartarse de la participación privada de manera importante, y eso obviamente es imposible recuperarlo en plazo corto. Habla este acuerdo con el FMI, esta carta de intención de una mayor recaudación. ¿Se puede lograr esto sin elevar los impuestos, dado que se ha venido discutiendo, aunque ya el gobierno ha salido a negar frontalmente, de la posibilidad de incrementar el IVA de 12 hasta un 16%? Bueno, la recaudación no está atada exclusivamente a la tasa del impuesto. No porque yo suba la tasa impositiva voy a recaudar más. Es más, puede darse el caso que, como en la coyuntura actual, el estancamiento económico no permita un aumento en la recaudación a pesar de que se aumente la tasa, porque las empresas simplemente no venden, no generan el ingreso para poder pagar más impuestos. En este sentido, la mejor forma de pensar en más recaudación sin aumento de impuestos es mejorando los sistemas de recaudación, eliminando algunas exenciones que todavía existen, incorporando algunas otras decisiones privadas para que reactive la economía, aunque este impacto se ve después. Es decir, yo ayudo para que el sector privado invierta, con, por ejemplo, una reforma laboral adecuada. El sector privado, producto de este apoyo, digamos, de un mejor sistema laboral, contrata gente, vende más y termina pagando más impuestos. Pero ese es un impacto posterior. En ese sentido, me parece que por el momento es preferible, sin decir que no tenga costos, es preferible un esfuerzo mayor en el gasto antes que pensar en un aumento de la tasa impositiva. Revisado hoy el Banco Central Ecuatoriano, el índice de riesgo país a julio 14 se ubica en los 572 puntos. ¿Qué nos dice esto, economista? ¿Estamos ya entrando o nos estamos mostrando ya como una economía más saludable? Bueno, recuerde que el riesgo país estuvo sobre los 800 puntos, es decir, una mejora de la percepción internacional de riesgo en el Ecuador sí existe, no es una fábula, es una realidad, pero sigue siendo un riesgo alto, sigue siendo muy por encima del promedio de América Latina. Por eso es que este trabajo de hacer una política económica sana es un trabajo de perseverancia, es un trabajo de constancia, de convicción del gobierno, que a pesar de los problemas políticos, a pesar del costo político, inclusive yo diría el costo electoral del jefe de Estado, hay decisiones que hay que adoptar, porque el país, probablemente en ese momento haya una crítica de varios sectores contra las decisiones adoptadas, pero en el tiempo la historia reconocerá que el gobierno y el presidente hizo lo que tenía que hacer. En su experiencia, economista, entendiendo que siempre la materia de economía y finanzas no se desentiende también de lo laboral, se requiere de una reforma en esta última de manera urgente. ¿Nos queda tiempo para discutirlo con toda la paciencia, toda la calma, o debemos ya ponernos a estudiar y sacar cuanto antes estas reformas que se vienen hablando de tiempo atrás? Fíjate, el tema laboral es algo que debió haberse adoptado, yo le diría, inclusive desde el inicio de la dolarización, hace 20 años. El esquema laboral del Ecuador es un esquema caduco, un esquema obsoleto, no se adapta a lo que demanda el mercado nacional, peor el internacional. En este sentido, continuar con un esquema tan poco flexible, tan poco adaptado a las circunstancias, donde usted no tenga sino dos tipos de contratos, el contrato prueba y el infinito, porque en la práctica es así, donde no haya cómo contratar personas por hora, por dar otros ejemplos, donde los costos de contratación sean tan altos, donde los costos de despido sean impagables,
Lo único que hace en la práctica es evitar la contratación, cuando ese es el mayor problema de los ecuatorianos. Yo no digo que esa sea la única forma de mejorar el empleo. Yo digo que es una de las maneras importantes que puede ayudar a mejorar el empleo. El otro ingrediente es que la economía obviamente se reactive. Pero en eso yo simplemente le diría, este es un tema que no puede esperar. Eso es algo donde tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Tiene que ser una ley equilibrada y no puede irse ni para el un lado, es decir, ni para el lado excesivamente generoso para los empleadores, peor tampoco por el lado de los estados. Tiene que estar en un punto medio que nos permita un acuerdo nacional para poder avanzar. Finalmente, economista, y agradeciéndole el análisis que nos ha brindado en esta mañana en la hora clave, pudiéramos concluir entonces que las protestas que se han venido convocando y que también se seguirán convocando en los siguientes días y que buscan rechazar estos acuerdos con las multilaterales, principalmente enfocado con el Fondo Monetario Internacional, no deben ser tales, es decir, no deberían impulsarse en las calles o buscar manifestar un desacuerdo con estos multilaterales por precisamente lo que usted nos ha señalado, de que es un reajuste necesario y que en un mediano tiempo traerá beneficios y se estará restaurando la economía ecuatoriana. Hay que tomar las cosas de la forma más, yo diría, objetiva posible. El Ecuador necesitaba ordenarse con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario. Eso, continuar como estábamos era absolutamente irresponsable e inmanejable. Esto iba a reventar. Esto no podía mantenerse como estaba. Por lo tanto, era necesario ordenar la casa. Pero para poder ordenar la casa había necesidad de que alguien nos dé una mano. Alguien tenía que entregar plata para ponernos al día en las cosas pendientes, para poder reestructurar unas obligaciones en condiciones inadecuadas, etcétera. Entonces había la necesidad del fondo. Uno, por los recursos en buenas condiciones, y dos, porque era una señal al mercado internacional del cual vivimos que el programa económico tenía viabilidad. En ese sentido, hay que ver al Fondo Monetario, que es un instrumento que por la coyuntura vivida era importante, era necesario, pero no es ni el causante de todos los problemas, ni tampoco la solución de todos los problemas. Es un instrumento que, si se lo complementa bien con otras acciones, puede dar buenos resultados y sacarnos del bache en el que estamos. Así que yo creo que hay que verlo de esta manera, empezar a estigmatizar el fondo y decir no firmemos o no vayamos por ahí. La pregunta inmediata que uno se hace es, bueno, y si no hacemos eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta de los sectores que estén en contra de eso? Y no existe la propuesta. En economía no hay magia. En economía o se hacen las cosas en orden o no se las hace, o se hacen bien o se hacen mal. Entonces me parece que sobre esa base hay que trabajar y obviamente sí exigirle al gobierno que tenga la decisión, la convicción de tomar las acciones que correspondan, como decía, y también pedir al sector privado que ponga su concurso, ponga su aporte, porque sin ese aporte esto no va a funcionar y va a ser políticamente difícil decir al país estamos mejor a pesar de que no hay trabajo. Eso vender o tratar de que se entienda no es un tema fácil. Muchísimas gracias, economista. Muy importante la reflexión que hace al final de esta entrevista. Muy amables a ustedes y siempre a la orden. Hemos conversado con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, catedrático y analista económico de renombre para el país. Hemos tocado las cifras del INEC que hablan del subempleo, pobreza y pobreza extrema. Los mismos van en un aumento. Incluso se habla de que el subempleo sobre todo ha crecido en 120,000, es decir, ecuatorianos que han dejado de trabajar las 40 horas o pudiendo trabajar incluso más no lo hacen. Cifras que preocupan, cifras que calientan las calles, pero ustedes lo han escuchado en economía, no hay magia. Hay una receta amarga que tendremos que atravesar los ecuatorianos hasta restablecer la salud financiera de este país. Luego de 11 años de mal manejo, llega la hora de ajustarnos los cinturones y lamentablemente es un pago que lo tenemos que hacer todos. Regresamos en breve.